Hola chicas y chicos, damos inicio a esta nueva clase de las primeras civilizaciones fluviales, ya que es una continuación de la clase anterior, en donde conocimos cómo surgieron las primeras civilizaciones. Bien, así que vamos a comenzar recordando lo que vimos la clase anterior. Tenemos esta diapositiva que nos entregaba características de la organización de estas primeras sociedades en la edad de los metales, en donde tenemos que había una domesticación de animales. ¿Ok? En la imagen se representaba un poco todas estas características con nuevas técnicas de fabricación de herramientas, ya eran mucho más elaboradas, producto de que manejábamos el hierro, el cobre, bien, el bronce y podríamos fundirlas para elaborar herramientas que pudieran permitir la caza con mayor efectividad o algunos utensilios domésticos. Hablábamos también de una especialización del trabajo. Algunas personas se iban a dedicar solamente al trigo, otros a la caza, otros a la fundición de metales, algunas personas a la artesanía, ¿ok? Y por lo tanto, esto especializaba de alguna otra forma en las funciones al interior de estas primeras aldeas. Al haber un aumento de población, producto de que había mayor alimento, en donde fue proporcionado por el trigo, ¿cierto? Ya que con esta revolución agrícola hubo gran excedente de alimento, por lo tanto se podía alimentar la población y esto permitió que la gente viviera mucho más tiempo, logrando así varias características importantes como el desarrollo de creencias, pensamiento, la pintura rupestre, y esto que permitió que las sociedades en su conjunto se volvieran mucho más complejas. Bien, y algunas sociedades de la edad de los metales van a pegar un salto importante convirtiéndose en civilizaciones producto de esta complejidad. Bien, el ser humano es complejo, por lo tanto, si juntamos a muchas personas, vamos a tener una sociedad compleja, bien, cómo va a funcionar con respecto a estas primeras características. Entonces, para hablar de civilizaciones tenemos que considerar ciertas características que son las que tenemos aquí y vimos en la clase anterior, las cuales eran organizarse en torno a ciudades. Bien, estamos ahora utilizando el concepto de ciudades, ya no de aldeas, que estas ciudades estuvieran organizadas bajo un poder político centralizado, bien, y también que tuvieran un alto desarrollo o conocimiento científico, que fue un poco lo que vimos la clase anterior con el ejemplo de los egipcios. Al momificar a sus faraones, ¿cierto? Tenían que tener un conocimiento de la biología para poder saber cómo funcionaba y así momificarlos. Esta práctica tan milenaria que nos ha permitido a nosotros y nosotras en el presente conocer sobre el pasado. Por lo tanto, tiene que haber un sistema de creencias religiosas. El ser humano tiende a creer en algo, ¿cierto?, sobrenatural y todas las civilizaciones iban a tener sus dioses. Algunas iban a ser politeístas, creían en muchos dioses, otras monoteístas, en donde creían en un solo dios. Bien, poseer una sociedad estratificada, estamentos sociales, un sistema de escritura. Recordemos que con la invención de la escritura hablamos de comienza la historia, dejamos atrás la prehistoria, ya que historiadores sitúan este acontecimiento de gran importancia para la historia de la humanidad, que es la invención de la escritura, como el inicio de la historia. Y también actividades económicas de alto rendimiento. El trigo va a ser importante para dar inicio a estas civilizaciones, ya que al aplicar nuevas técnicas, como por ejemplo lo habíamos dicho en la clase anterior, el arado a través de animales, la rueda, los carros, todos estos mecanismos o elementos iban a propiciar que el trabajo del trigo fuese mucho más efectivo, pudiésemos guardar más trigo, ¿cierto? Generando un excedente, por lo tanto podíamos intercambiar otros productos y así generar un desarrollo de estas primeras organizaciones que se convierten más tarde en civilizaciones. Algunas logran convertirse en civilizaciones y otras no. Bien, entonces, tenemos esta línea de tiempo que nos ha venido ayudando para ubicarnos en un tiempo y un espacio y hemos avanzado desde el Paleolítico en la prehistoria hasta hoy
en la Edad Antigua, que es donde se ubican las civilizaciones que vamos a conocer. Bien, y tenemos ahí como la invención de la escritura, el acontecimiento que divide la prehistoria y la historia, ya que las primeras civilizaciones son las que van a dejar registro de escritos para poder ser testigos, ¿cierto?, a través de esta escritura de que existieron estas civilizaciones. Y aquí tenemos un mapa, una diapositiva que nos ayuda a responder la pregunta que está arriba: ¿cuándo y dónde se ubican las primeras civilizaciones? Tenemos aquí esta información para responder esa pregunta, y la idea es que la vayamos respondiendo de forma muy explicativa, porque así va a permitir a ustedes entender, ¿cierto?, que estas civilizaciones vivieron de forma paralela. Bien, vivieron de forma simultánea en diferentes espacios, pero al mismo tiempo. Bien, y es lo que un poco quiero que entiendan a través de esta diapositiva. Tenemos arriba una línea de tiempo que ubica a las civilizaciones más importantes y las que vamos a comenzar a ver en esta clase. Si se dan cuenta, comienza con la civilización más antigua de la historia de la humanidad, con la civilización sumeria. Bien, que comienza en el 3200 antes de Cristo, y que es la civilización que se va a caracterizar, ¿cierto?, por inventar la escritura, y desde ahí en adelante comenzar este periodo de edad antigua, o en donde se encuentran las primeras civilizaciones, ya que la invención de la escritura va a ser el paso, ¿cierto?, para estudiar este proceso en donde se dejaron registros. Bien, por lo tanto, luego vemos que de manera paralela a los sumerios estaba la civilización de color verde, y si nos vamos a la simbología, en donde están todas las civilizaciones con sus colores respectivos según la línea de tiempo, el color verde era Egipto. Entonces, estas dos civilizaciones estuvieron viviendo de una forma paralela, y si se fijan, la civilización egipcia logró permanecer por mucho tiempo. Y ya mucho más abajo, ¿cierto? Perdón, aquí cerca del 1000 antes de Cristo y el 500 antes de Cristo estaba la civilización naranja, que era Mesopotamia, la civilización verde, Egipto, la civilización café, China, la civilización celeste, Olmeca, la civilización rosa o fucsia, Chavín de Huantar, ¿cierto? Entonces, estas civilizaciones estuvieron viviendo de forma paralela, ¿bien? Y Chavín de Huantar es una civilización que se encuentra en América, ¿bien? Entonces, es lo que quiero que entiendan con esta diapositiva, es que las civilizaciones no fueron una detrás de otra, sino que estuvieron de forma paralela viviendo, ¿bien? Ahora, ¿dónde estuvieron viviendo? ¿Dónde se crearon estas civilizaciones? Principalmente lo que une a todas estas civilizaciones son los ríos. Por eso se le llama civilizaciones fluviales, que corresponden a los cursos de aguas o los cursos fluviales, que son ríos, ¿bien? En donde habían ríos surgieron estas civilizaciones. ¿Por qué? Porque los ríos le permitieron, ¿cierto?, que la ladera de los ríos tuvieran tierras más fértiles para poder cultivar. Recordemos que veníamos de una revolución agrícola que permitió el salto a las civilizaciones. Entonces, la ubicación geográfica de la mayoría de estas civilizaciones radica o se origina desde un río. Por ejemplo, tenemos aquí la Sumeria con este color cremita, que está ubicado en Medio Oriente, en cercano Oriente, que es el centro de esta imagen. Bien, como lo podemos ver aquí con el puntero. Y luego varios pueblos se fueron uniendo y se convirtió más tarde en esta unidad cultural, que eran varios pueblos, pero que tenían rasgos culturales muy parecidos, dieron origen a la Mesopotamia, ¿cierto? Bajo los ríos Tigris y Éufrates. Bien, recordemos que habíamos dicho que cada civilización se iba a originar desde un río. En este caso fue el Tigris y el Éufrates. Por otro lado, tenemos de color verde, ¿cierto? Lo habíamos dicho, Egipto, que se origina en el norte de África con el río Nilo. Por otro lado, tenemos de color amarillo a India, y que es
lo que vemos aquí en la imagen, ¿cierto? Y que generalmente se le llama hoy día el país de la India, y que se originó desde el río Indo. Y China, ya en el continente asiático, su origen radica desde el río Amarillo. Ya en América, ¿cierto? Y de color celeste, recordemos que estaban viviendo de forma paralela estas civilizaciones en algunos momentos, y tenemos que en Mesoamérica, en lo que hoy día conocemos como México, se dio la cultura olmeca, ¿bien? También ya en América del Sur, Chavín de Huántar, otra civilización que más adelante permite el Imperio Inca. Y la civilización fenicia, que es la que vemos aquí, muy cerca de Mesopotamia, entre Mesopotamia y el mar Mediterráneo, estaba la civilización fenicia. Abajo está la cretense y la mesénica, pero no las puse aquí en el mapa, pero lo menciono que se encontraban al interior del mar Mediterráneo, ya que las mencionamos, pero las que vamos a profundizar son las que ubicamos en el mapa. Bien, y esto así nos va a ayudar a ubicarnos en un tiempo y un espacio con respecto a las primeras civilizaciones fluviales. Ahora volvemos, ¿cierto?, a explicar con mayor profundidad estas dos primeras civilizaciones que vamos a conocer en esta clase, que son la Sumeria y Egipto, y vamos a ir haciendo una comparación. Bien, tenemos que la ubicación geográfica de los sumerios eh, está dada por el cercano oriente, que es la zona de oriente más cerca de Europa. Bien, que aquí haciendo un zoom, ¿se acuerdan el mapa que vimos, cierto? El que está aquí atrás. Y estamos aquí en los sumerios, y este es Oriente Medio, y este es el cercano oriente de Europa. Bien, este es el cercano oriente. Bien, en donde están la civilización sumeria y luego la mesopotámica, que haciendo un zoom es este lugar, ¿cierto? En donde podemos ver los dos cursos de aguas, ¿bien? De los que hablábamos, por eso civilizaciones fluviales, el Tigris y el Éufrates, ¿bien? Y esta va a ser más tarde, este es el inicio de los sumerios, y luego se van a ir expandiendo, convirtiéndose más tarde varios pueblos eh, que se van a unir y convertirse en la Mesopotamia. Bien, por lo tanto hablamos sí de que la ubicación está dada por los ríos Tigris y Éufrates, que hoy día son la actual Irak y Siria. Por otro lado tenemos Egipto, que su ubicación está dada por el río Nilo, ¿cierto? Como lo podemos ver en la imagen. El río Nilo atraviesa hoy día 10 países de América del Norte, de África del Norte, perdón, África, ¿ok? Estamos, si volvemos atrás, ¿cierto? El verde es el río Nilo, y hoy día esta posición del Nilo cruza cerca de 10 países. Bien, y tiene una salida al mar Mediterráneo, como lo podemos ver aquí, ¿cierto? Este es el mar Mediterráneo, y el río nace de sur a norte, bien, desemboca en el mar Mediterráneo. En torno a esta ubicación geográfica es que las civilizaciones de los sumerios y los egipcios van a desarrollar sus grandes civilizaciones. Bien. Entonces, ¿qué tienen en común? Que se ubican en torno a ríos. Respecto a la organización económica, tenemos que la civilización sumeria, eh, basado en su ubicación de dos ríos, tiene gran territorio para poder cultivar. Bien, recordemos que la revolución agrícola, ¿cierto?, iba a permitir el salto a las grandes civilizaciones, y con la perfección y la complejización que estaban teniendo estas sociedades y luego civilizaciones, van a comenzar a alterar el medio, van a comenzar a alterar los cursos fluviales, creando canales y diques. Esto es un canal, ¿bien? Van a desviar un poco el río, y van a convertir canales para poder cultivar algunos territorios
que estaban un tanto más lejos de las laderas del río Tigris y Éufrates, ¿bien? Y los diques son murallas que van a parar un poquito el agua para que el agua vaya estacionándose y luego así puedan tener excedente de agua, bien, y logren cultivar cuando las crecidas del río sean más débiles o no haya tanta agua en estos cursos fluviales. Por otro lado, en Egipto, con la actividad del Nilo, y si se fijan, y si se dan cuenta, como lo dijimos ayer, cruza cerca de 10 países hoy día en la actualidad, por lo tanto era mucho el territorio fértil para poder cultivar. Por lo tanto, había mucho trigo, excedente de trigo. ¿Qué es lo interesante de esta cultura egipcia? Si se fijan en la imagen, había momentos en que las crecidas del río como lo podemos ver en esta primera imagen, en donde el río llegaba hasta aquí. Bien, estoy con el cursor apuntando. Tenemos aquí incluso algunas balsas. Y cuando el río bajaba su curso o bajaba su caudal, bien, permitía a los egipcios adaptar el medio y el agua, cuando se retiraba, dejaba una tierra mucho más fértil, una tierra mucho más rica en poder cosechar, bien, en poder cultivar. Entonces, aprovechan así esos territorios para poder hacer sus cultivos y luego el mar, o sea, el río, perdón, claramente se adaptaba a estas situaciones que alteraban los egipcios y por lo tanto así aprovechaban de mayor forma el medio. Por lo tanto, ¿qué tienen en común en esta parte? Ambas civilizaciones, adaptar el medio geográfico, ¿cierto? Como lo pudimos conocer recién. Por otro lado, tenemos la organización política y social. Por un lado, la civilización sumeria se organizaba en ciudades-estados, ya que comienza, ¿cierto?, la civilización sumeria, se le suman otros pueblos, y esto que va a permitir que se organicen en ciudades-estado y esto significa que tienen sus propias leyes, bien, sus propios dioses, funcionan de forma independiente, pero en un conjunto, todas se ubican en un territorio que las une. Por lo tanto, esta unidad cultural que se ubica en un territorio organizan en ciudades estados independientes. ¿Por qué hablamos de unidad cultural? Porque eran independientes, pero tenían rasgos culturales muy parecidos, ¿bien? Y la máxima autoridad va a ser un rey, ¿bien? Como lo podemos ver en la imagen, que son una sociedad jerárquica, estratificada en estamentos, en donde está el rey, luego vienen los nobles y sacerdotes, y así hacia abajo, ¿cierto? Es decir, tenían una sociedad organizada política y socialmente en que habían personas más y menos importantes, ¿bien? Y como decíamos que varios pueblos se fueron conformando en este territorio basándose en la ubicación del río Tigris y Éufrates, que más tarde van a posibilitar imperios, ¿ok? Y uno de los más destacados va a ser el de Babilonia, que también es parte de Mesopotamia, pero va a caer después con la invasión persa. Pero en el fondo lo que me importa que entiendan de la civilización sumeria en lo político y social es que se organizaban de forma estamental, jerarquizada, al igual que los egipcios, como lo podemos ver en la pirámide de al lado. Bien, la autoridad máxima era un faraón. Bien, y este faraón, su derecho de ser faraón radicaba en un derecho divino. Bien, el poder estaba centralizado en este faraón, de ahí hacia abajo. Bien, y el poder es hereditario y vitalicio, es decir, toda persona, en este caso el faraón, si tiene un hijo, su hijo iba a pasar a ser el faraón hasta que él muriera. A eso se refiere con vitalicio. Uno era rey o faraón en este caso hasta que la persona muriera. Lo otro es que no había una movilidad social, tú nacías esclavo, morías siendo esclavo. Bien,
Y entonces hablamos de que en lo político ambas civilizaciones tenían el poder centralizado y en lo social tenían una organización estratificada de forma jerarquizada. Bien, estratificada nos referimos a los estamentos que van conformando esta pirámide y jerarquizado es que cada estamento, mientras más alto, eran menos y más importantes. Ok. Entonces, ahora en el aspecto de la religión, la civilización sumeria va a ser politeísta, es decir, creen en muchos dioses, bien, representan a sus dioses con forma humana, como lo podemos ver el dios An, que es el dios del cielo, que tienen ahí en la imagen, y cuando hablamos de este dios del cielo, para ellos va a ser muy importante, ya que va a ser el dios que provee la lluvia y va a permitir alimentar los cultivos, ¿cierto? De la agricultura de los sumerios. Cada ciudad tenía deidades propias. Cuando se refiere a deidades propias es por eso que son politeístas, ¿bien? Como los sumerios que luego se convierten en Mesopotamia por los diferentes pueblos que se va abarcando esta zona territorial del cercano oriente. Cada ciudad o pueblo tenía sus propios dioses. Bien, pero algunos también eran los mismos dioses entre los otros pueblos, bien, y se respetaban estas deidades propias. Y también tenían construcciones monumentales, como podemos ver aquí, la elaboración de este dios en roca, ¿cierto? Y los sigurat que vamos a ver más adelante, unos templos magníficos. Por otro lado, tenemos a Egipto, que también eran politeístas. Los pueblos, las ciudades tenían sus propios dioses, había muchos dioses, veneraban y utilizaban, mezclaban mucho los dioses con figuras de cuerpo humano, eh, pero con cabeza de animal. Bien, y como lo podemos ver aquí en la imagen, a este dios Ra, que es el dios sol, tenían muchos dioses, pero existía un dios universal que era Ra, bien, que era el más respetado porque era su dios universal, que era venerar al sol, bien. Por lo tanto, ¿qué tienen en común estas dos civilizaciones con respecto a la religión? Es que son politeístas, bien. Ahora ya en un desarrollo cultural tenemos a la civilización sumeria que nos entregó muchos aportes y que incluso hasta el día de hoy utilizamos. Bien, y que viene de la civilización sumeria. Primero, la civilización sumeria va a caracterizarse por ser la civilización con el registro de escritura más antiguo de la historia de la humanidad. Bien, es por eso que se dice que cuando se inventa la escritura es con los sumerios, bien, y desde ahí se crea este proceso de la edad antigua con las primeras civilizaciones, ya que generaron un registro de lo que ellos estaban organizando, haciendo, o cómo administraban su organización, que era mucho más compleja. Por ejemplo, ¿de qué se trata la escritura cuneiforme? Es que ellos en barro, en arcilla, creaban estas figuras que les permitía llevar una cuenta de lo que tenían. Bien, cada figura iba a simbolizar en un comienzo animales, simbolizaban productos, pequeñas figuras que después con el tiempo fue evolucionando, ¿cierto? Esta escritura hasta convertirse en algo más sencillo. Después los historiadores, arqueólogos, antropólogos pudieron elaborar este abecedario sumerio con las figuras básicas que permitieron estudiar, ¿cierto? Y establecer así como los sumerios el primer aporte que hacen con la invención de la escritura. ¿Para qué? Para llevar una cuenta de los animales, de las cosechas, entre otros. Y cuando hablábamos, ¿cierto?, en la diapositiva anterior de la religión, tenemos los sigurat, que son estos templos que se caracterizan de Mesopotamia, pero que fueron creados por los sumerios, ¿bien? Y estos templos se dice que no va gente, pero en el fondo son construcciones espectaculares que después vamos a profundizar con lo que hacen los egipcios.
Por otro lado, tenemos la astronomía, que está basada de los sumerios, que está basado en un calendario lunar, bien, en donde se organiza el ciclo lunar en base a 28 29 días, bien. ¿Para qué? Para organizar las cosechas. Se dieron cuenta que el movimiento de la luna y los ciclos de la luna les iba a propiciar, ¿cierto?, el momento en que ellos podrían cultivar. ¿Ok? Y eso era importante para la época porque ya estaban observando el medio, estaban observando su entorno natural, cómo funcionaba y también generaron una relación con el cielo, ¿cierto? En donde estaba el sol, la luna y cómo lo relacionaron con su medio, con su entorno. Y desde ahí aprovechar esa situación natural para poder sacar un beneficio, en este caso de alimentación. Otro aporte que nos hicieron en la actualidad, en el desarrollo cultural los sumerios, fue la base numérica sexagesimal, que parte de la base del 60, bien, de los 60 segundos, ¿cierto? Que se convierten en un minuto. Luego 60 segundos más son 2 minutos y así desde esta base numérica sexagesimal que tenemos aquí en la imagen, nosotros también hoy día organizamos nuestro tiempo, ¿cierto? Y tenemos ahora el desarrollo cultural egipcio, bien, que también es importante destacar, en donde tenemos la escritura de los jeroglíficos, bien, en donde pueden ellos representan las letras de nosotros en figuras, bien, en figuras de animales. Y esto también es un aporte que dejaron los egipcios para nosotros poder conocer cómo ellos se organizaron, llevaron las cuentas, bien, y esto es uno de los segundos, ciertos pasos en lo que fue la escritura de las antiguas civilizaciones. Por otro lado, tenemos las pirámides egipcias, ¿cierto? Estas pirámides magníficas que hoy día están en Egipto y, y claro, nos demuestra cómo ellos lograron estas tremendas arquitecturas, estas tremendas pirámides y para poder conocer de arquitectura tenemos que saber de matemáticas, por lo tanto eran sociedades que tenían mucho conocimiento y eso es lo que las hace complejas. Bien, pirámides magníficas que duran hasta el día de hoy y por lo tanto empezar a armar esta pirámide. Imagínense lo pesada que deben ser esas rocas, darle la figura a cada roca, comenzar de adentro hacia, de afuera hacia adentro, ¿cierto? Era bien característico y también complejo para la época. También aportaron al calendario solar, este calendario solar egipcio que hoy día nos hace entender las estaciones del año. Bien. Y por otro lado, el proceso de momificación, característico también de esta civilización, en donde se demoraban meses y también tenían un conocimiento de la anatomía importante, ya que el proceso de momificación era sacar todo lo que estaba al interior del cuerpo y luego rellenarlo con químicos, ¿cierto?, que permitieran su momificación o que se conservaran. Otro factor importante lo era el clima, ya que en Egipto el clima era muy seco, muy cálido, por lo tanto, eso también permitió que el cuerpo se mantuviera o que hasta el día de hoy, ¿cierto? Teniendo momias que se conservan intactas. Así que este proceso de momificación también es importante destacar en el desarrollo cultural egipcio. Bien, chicas y chicos, damos por finalizado así esta clase con respecto a dos de las civilizaciones más importantes que ustedes tienen que conocer, que fueron la sumeria y la egipcia. Bien, nos vemos en una próxima clase. Chao.